Ok. Bueno, les decía que le damos la más cordial bienvenida a todos a esta actividad de miércoles por la tarde, en el cual desarrollaremos el tema de manejo de la asistencia en la virtualidad desde una visión de legalidad. Y la hemos enmarcado en el preámbulo de la celebración de los 28 años que el departamento nuestro de apoyo a la academia, el Centro de Desarrollo Académico, está celebrando. Son 28 años al servicio del tecnológico, contribuyendo y colaborando para su desarrollo. Entonces, para nosotros es un gran honor contar con su participación y también con don William, nuestro jefe, el director del Centro de Desarrollo Académico, a quien en breve le doy la palabra para que nos salude. También un enorme placer saludar al director del Centro Académico de Alajuela, el doctor Roberto Pereira, a nuestro colega asesor, el máster Ulises Rodríguez, de gran trayectoria en la institución, y también a nuestro exponente que tiene dos condiciones que son fundamentales, el ser profesor y también abogado. Profundamente en lo personal le agradezco su participación en esta actividad. Y a todos los profesores, ¿verdad?, presentes, y sobre todo a los del Centro Académico de Alajuela que estamos aquí por ellos, ¿verdad?, por una necesidad que tenían, hicieron explícita y nosotros estamos cumpliendo, trayéndoles el tema para ayudarnos todos a ver cómo nos desempeñamos de una mejor manera en esta situación de educación remota y también pandémica que surgió de repente y al cual estamos viendo ver cómo la solventamos. A ellos agradecerles enormemente, también agradecer a los coordinadores de las carreras que se imparten en el Centro Académico de Alajuela, al ingeniero Hayden Phillips, quien es el coordinador de la carrera de Ingeniería Electrónica, igualmente al ingeniero Andrés Víquez, que nos ha colaborado bastante también en la divulgación de esta actividad y es coordinador de la carrera de Ingeniería en Computación. Entonces, agradezco la participación y empiezo con la agenda que teníamos planeada. Le doy la palabra al PhD William Delgado, director del Centro de Desarrollo Académico. Don William. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Es un placer para mí compartir en este momento a través de la distancia. Y quiero apropiarme de las palabras de Kay en 1993. Dice, la computadora es el piano más grande del mundo, que es el contenedor maestro, pero que si los maestros no nutren la pasión de aprender y expresarse, se convierte en un fardo tan pesado como verse obligado a interpretar las sonatas de Beethoven sin percibir su belleza. Realmente parte de lo que nos caracteriza en el tecnológico, como bien lo expresaba el tercer Congreso Institucional, es el compromiso de entender que el principal recurso de la nación somos las personas. El Instituto Tecnológico reconoce su riqueza a través de lo que aportamos cada ser humano en nuestra institución. Generamos competencias, capacidades y oportunidades para ella. Y sin lugar a dudas, existen espacios de intercambio académico interuniversitario como en la sede, el Centro Académico de Alajuela. Estamos buscando con forma conciliar, pero al mismo tiempo consolidar una oferta académica flexible y atinente según las necesidades de la provincia. Los intereses y las necesidades las buscamos optimizar a través de esos recursos disponibles por las universidades, en este caso el tecnológico, a través del aporte de computación electrónica y todo lo que implica el aporte de procesos y personas administrativas de apoyo a la academia. Estamos potencializando el trabajo en conjunto. Qué interesante es que de esta manera es nuestra aspiración del SEDA, ese apoyo académico. Somos un departamento adscrito a la Vicerrectoría de Docencia, asesoramos, pero somos personas que coayudamos en la búsqueda de la excelencia.
Precisamente nuestra finalidad no solo es contribuir en formular programas, en consolidar procesos de mejora continua, aseguramiento de la calidad, sino reconocer el aporte de las personas que hacemos la diferencia para poder conciliar y mejorar, pero ante todo, llegar y ser rigurosos en incrementar la calidad de los servicios académicos que ofertamos a través de la institución. Por ello, las personas, reitero, somos esenciales, somos un elemento significativo de cambio y de progreso. No puedo llegar y dejar de decir que el progreso y en el SEDA tiene una historia y este ha tenido un rostro. Aquí comparto ahorita con el exdirector en un momento, bueno, inclusive cuando yo ingresé de el MA Ulises Rodríguez, tuvo una presencia y un proceso muy significativo, inclusive nunca olvidaré que siempre me dio la oportunidad de ser proactivo. Yo soy muy inquieto por naturaleza y eso ha sido muy valioso porque me ha permitido crecer en muchas escenas y áreas. Otro elemento muy gratificante en el proceso que he estado como director es escuchar el sabio consejo que inclusive estas dos personas me aportan a través de la experiencia, un análisis crítico, el saber que no puedo hacer nada mejor si no consulto y me apoyo con los demás. Nosotros somos mejores unos con otros, ¿verdad? Y esto lo logramos gracias a la humildad y al prestigio que tenemos de podernos comunicar. Por ello también quiero hacer un reconocimiento muy grato para la doctora Lira, Rosita, como le decimos de mucho cariño acá en el SEDA. Ella ha aportado siempre una rica discusión argumentada y de reflexión sobre nuestra participación en temas de flexibilidad, en temas de análisis curricular y un acercamiento a esa flexibilidad que esperamos que se dé como una garantía de la calidad. Y es que volvemos a lo mismo, las personas somos los que hacemos el cambio e innovamos. Ustedes en el Centro Académico de Alajuela están haciendo la diferencia. Pueden ser poquitos, pero les aseguro que ese poquito es bastante significativo para llegar a una provincia y hacer la diferencia. Poco a poco se va creciendo. No sé si recordarán ustedes lo que era Cartago, lo que era San Carlos, lo que está Limón, y cada vez vamos aumentando, pero es por las personas, por su pasión, por su amor y por su interés. Yo realmente estoy agradecido y bendecido por tener el apoyo, como repito, de estas personas. En el caso con Rosita, que inclusive cuando yo entré, muy poco tuve contacto, a menos por teléfono. Era rico estar hablando a las 4:30 de la tarde y conversar. Se nos iba el tiempo discutiendo algunos análisis, principalmente cuando estábamos construyendo propuestas de diseño, rediseño y maestría. Y es como bien apuntó Paper, el mejor aprendizaje no deriva de encontrar mejores formas de instrucción, sino de ofrecer al educando mejores oportunidades para construir. Y creo que una de las mejores evidencias es el aporte que hacen ustedes en el Centro Académico de Alajuela y el contar con 28 años de historia y de experiencia por el SEDA. Gracias por estar acá con nosotros celebrando este triunfo que es de todos y todas. Bien, muchas gracias, don William, por esas palabras de bienvenida y de reconocimiento hacia mí, hacia los compañeros y hacia el SEDA. Muchísimas gracias. Procedo entonces a darle la palabra al doctor Roberto Pereira, director del Centro Académico de Alajuela. Don Roberto. Bueno, buenas tardes, compañeros y compañeras. Bueno, estaba pensando cómo empezar, ¿verdad? Empezar tal vez por la historia, ¿verdad? Del SEDA, ¿verdad? Que yo recuerdo hace casi 20 años, ¿verdad? Que tuve contacto por primera vez y que era Rosa Inés, justamente, ¿verdad? Nuestra asesora en la primera acreditación de la carrera de Ingeniería Electrónica, que es donde yo provengo. Un proceso, ¿verdad? Nuevo, con resistencia, como de algunas personas, ¿verdad? Como siempre, ¿verdad? Todos los cambios generan resistencia,
pero que fue muy enriquecedor, ¿verdad? Sin duda, yo sinceramente puedo decir, ¿verdad? Que estos procesos de acreditación, y para nosotros en ese tiempo, 2003 por ahí, ¿verdad? 2004, era algo totalmente nuevo y nos hizo pensar, ¿verdad? Ver el plan de estudios o los planes de estudios de una forma distinta, ¿verdad? Porque nosotros, obviamente, no sabíamos nada, ¿verdad? De diseño curricular, ni de equilibrio de cosas, nada, ¿verdad? En sí, ¿verdad? Ese acompañamiento fue muy enriquecedor, ¿verdad? Fue muy satisfactorio, por lo menos yo lo puedo decir así, y de hecho después han venido más procesos de acreditación, ¿verdad? Eso ha obligado a la institución a replantearse, y estoy seguro que aquí en Alajuela no va a ser la excepción, ¿verdad? Computación ya ha tenido sus procesos de acreditación, ha habido cambios tímidos, ¿verdad? Ahora viene un proceso de acreditación con electrónica que esperamos realmente que provoque cambios no tímidos, porque ahora ya no estamos para eso, ahora ya aquí en este centro académico necesitamos cambios un poco más profundos, ¿verdad? Y entonces esa es como una esperanza, ¿verdad? Que nosotros ciframos, ¿verdad? En el futuro trabajo que vamos a realizar con el SEDA, ¿verdad? Que es pronto, ¿verdad? O que ya se está realizando ahora el próximo año, ¿verdad? Y bien, digamos que eso es como un preámbulo, ¿verdad? Lo que ha sido, por lo menos hablo desde una perspectiva personal, ¿verdad? Por la experiencia que yo he tenido ya bastantes años con el SEDA, ¿verdad? Y ahora pues viene este otro tema, ¿verdad? Que es la virtualidad o la distancia, ¿verdad? El estar aquí viéndonos, bueno, bueno, William lo había visto hace unos meses o tal vez, ¿verdad? En una reunión que tuvimos, los Ainés, más de 10 años de no verla, igual a Ulises, ¿verdad? Pero bueno, en esta realidad que nos ha tocado vivir, los que somos docentes, ¿verdad? Es interesante, ¿verdad? Yo pienso que hemos aprendido mucho a la fuerza, ¿verdad? Otra vez es un cambio que esta vez no pudo generar resistencia, ¿verdad? Porque cayó así como un chaparrón, como el que está cayendo ahorita acá, ¿verdad? Y usted tápese como pueda, ¿verdad? Pero yo sí me gustaría rescatar que, ven, nos cayó el chaparrón, propició cambios que estaban ahí, que nadie quería hacer, porque realmente eran cosas de voluntad, ¿verdad? Como estas reuniones, ¿verdad? Si ustedes no me dejan mentir, ¿verdad? Echamos para atrás 2 años el calendario y hablar de una reunión virtual, la gente era así, rejega, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Y ahora esto es lo más normal, es el pan nuestro de cada día, ¿verdad? Entonces, pero hay aspectos, ¿verdad? Y uno de ellos es el que dichosamente don Daniel nos va a comentar, ¿verdad? Nos va a enseñar, ¿verdad? Porque no tengo la menor duda de que vamos a aprender de lo que él nos va a decir, ¿verdad? Porque otra vez, como siempre, ¿verdad? Nosotros, en realidad, yo parto del hecho de que siempre somos ignorantes, porque siempre uno tiene algo nuevo que aprender, ¿verdad? Aquí me disculpan este ruido acá, es una bomba que está sonando. Entonces, que nosotros no sabemos cómo manejar, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho de estar dando una clase, porque yo he tenido la dicha de seguir dando clases, digamos, acá de hecho, el semestre pasado, ¿verdad? Tuve alumnos de las 3 sedes, en las que está electrónica, que es lo que yo doy, ¿verdad? De San Carlos, de Cartago y de acá mismo, de la Alajuela. Entonces yo decía, qué maravilla, se mató la distancia, ¿verdad?
aquí tengo alumnos e indiferentemente de donde sean, pues el curso yo lo entrego, ¿verdad? Pero el hecho, por ejemplo, un detalle como que es que todas las cámaras estén apagadas, ¿verdad? Esa relación, ¿verdad? Yo no me sentía digamos, con respaldo para decirles que encendieran la cámara, por ejemplo, ¿verdad? Yo creo que ese tipo de cositas tienen que ver con legalidad, ¿verdad? Que es lo que don Daniel nos va a explicar, ¿verdad? Sin conocer la charla, yo siento que por ahí vamos a escuchar algo al respecto. Entonces, yo me siento muy contento de esta actividad, ¿verdad? De que estemos aquí todos unidos, ¿verdad? Juntos, digamos, este grupo de personas, ¿verdad? Vean, ahí está Leonardo Cardinale, que es de San Carlos, ¿verdad? Entonces, yo veo las cosas positivamente, ¿verdad? Entonces, ven que aquí matamos la distancia, ¿verdad? Imagínense hacer esta reunión si no tuviéramos este medio, ¿verdad? Es difícil, ¿verdad? Entonces, sin más preámbulos, ¿verdad? Les agradezco la oportunidad y pues démosle, bueno, no es la palabra, ahora sigue una breve reseña del SEDA, ¿verdad? Entonces veámosla y disfrutémosla, ¿verdad? Y muchas gracias y adelante. Muchísimas gracias, don Roberto. Totalmente de acuerdo con lo que ha expresado. Digamos, estamos remoto, pero también nos sentimos cercanos unos de otros. Muy bien, voy a darle la palabra al máster Ulises Rodríguez para que nos dé una breve reseña de los principales logros del SEDA durante estos 28 años. Adelante, don Ulises. Recuerda, Ulises, que tienes el micrófono apagado. Perdonen, sí, no me fijé. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por decírmelo del micrófono. Gajos del oficio. Les agradezco a todos, a Rosita especialmente por la invitación en esta actividad a comentarles un poquito sobre algunos pinceladas de la historia del SEDA, que es muy rica. Esta recopilación está basada en un artículo que escribió nuestro jubilado licenciado Rodolfo Sánchez, asesor del SEDA por casi más de 30 años, que se jubiló en el año 2018. Él escribió un artículo que se llamaba 20 años del SEDA, no es nada, sí lo es, y en el TEC es mucho, decía él. Y eso lo escribió a propósito en el momento en que cumplimos 20 años. Entonces yo quise recordar un poco ese artículo porque retoma mucha de esa historia. Él señalaba que, bueno, el SEDA como tal nace en el año de 1993, septiembre 30 del 93. No obstante, desde que el TEC nació, han existido oficinas homólogas a esta oficina, con otros nombres, AAA, OAA se le llamaba, y otros nombres, UMSA, etcétera. Pero realmente la oficina que más tiempo ha tenido es el SEDA, que como tal, les decía, nace en el 93 y nace a partir de dos momentos. El primero se da en agosto de ese año, cuando un grupo de directores en el Consejo de Docencia proponen la creación de una oficina con estas calidades, dado que tenía la institución alrededor de 2-3 años de haber cerrado la OAA. Esta propuesta llega a manos del Consejo de Docencia y en el septiembre de este año 93 se aprueba la creación del Centro de Desarrollo Académico, ese segundo momento importante. Y junto a la creación del Centro de Desarrollo Académico del SEDA, se aúna una oficina que se llamaba en ese momento y que tenía una labor paralela, pero que pertenecía a la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, que se llamaba la UMSA. Y esta UMSA era la encargada de toda la parte de medios digitales de la época y todo el tema de apoyo de tecnologías en la docencia. Entonces crean el SEDA y al SEDA se aúna esta oficina. Posterior a este momento histórico se nombra como el primer coordinador de esta oficina al licenciado Fabio Hernández, que si lo recuerdan algunos, él fue por varios años director, bueno, se llama jefe
de la Oficina de Planificación de la Educación Superior en OPES, CONARE, y se jubiló el año anterior también. Él fue el primer coordinador. Posterior a su nombramiento, se dieron muchas actividades académicas de estructuración de esta nueva oficina. Se crea un nuevo reglamento. En este reglamento se definen las áreas de currículum, las áreas de diseño gráfico y todo el tema de interesante. Desde el año 93 se hablaba de la edumática como un eje central de la labor del SEDA. Todavía no estaba el tema de las acreditaciones. Posterior a esto, ya en el año 2004, el SEDA era una unidad técnica asesora, y dentro de esta estructura de unidad técnica asesora, la elección de la coordinación estaba en manos del vicerrector de turno y no era electo, dijéramos, por asamblea plebiscitaria. En el 2004 llega la administración del doctor Eugenio Trejos, y bajo la vicerrectoría del doctor Gerardo Mesa se da y se solicita al TIE el nombramiento de un coordinador bajo la figura de una asamblea plebiscitaria. Eso a la luz de una interpretación de un artículo que estaba en el estatuto orgánico, y a partir de allí se da la elección. Queda electo el licenciado Rodolfo Sánchez como el primer coordinador, perdonen, de esta oficina. No obstante, meses después, más bien casi un año, el mismo vicerrector de turno hace una aclaración e indica y hace consultas e indica que hay un proceso que fue, dijéramos, que no fue correcto desde la norma, y solicita la anulación de esa elección. Con esa anulación, el SEDA pues se sintió un poco lesionado, dijéramos, porque creíamos que teníamos ese derecho a elegir nuestro coordinador, y hicimos en aquel momento la solicitud de descargo de por qué consideramos que debíamos y podíamos y teníamos que elegir nuestro coordinador. Bueno, esto llevó a una puja político-administrativa, ¿verdad? En buenos términos, pero sí una puja académica de por qué el SEDA debía elegir su coordinador. Y pues allí interviene la OPI, interviene la AIR, a partir de una solicitud que se hizo de revisión al Consejo Institucional con carácter de subsidiado, y de esto resulta que el SEDA se logra transformar en el año 2006 en un departamento de apoyo a la academia, y entonces ya acá no tiene un coordinador, sino que más bien eligen a un director. En este momento, la figura del rector, en manos de don Eugenio, nombra como el primer director del SEDA por un año, bajo potestad de él, al licenciado Rodolfo Sánchez, para que continuara su periodo, y a partir de allí se da la estructuración del SEDA, se genera un nuevo reglamento. En este reglamento participan la doctora Rosaine Lira, este servidor, también participa por parte del Consejo Institucional el señor Ronald, se me fue el apellido, Ronald, Elizondo. me disculpo, ya se jubiló, no sé, Elizondo, gracias Rosita, no lo apunté por acá, sí, licenciado Ronald Elizondo, que era de agrícola y agropecuaria, perdón, y este es el primer reglamento donde se define que el SEDA va a tener dentro de sus áreas de trabajo el área de currículo. Ya en el año 2000 se nos había dado la tarea de trabajar con procesos de autoevaluación, procesos que inician precisamente con la doctora Lira, y ya nos comentó algo Luis Roberto por allá en los años 98, 99, y ya en el 2001 se acreditan las primeras carreras. También el tema de capacitación educativa, el tema de investigación educativa, el tema de mejoramiento y aseguramiento de la calidad, la edumática sigue manteniéndose como un eje central, y el tema de la producción y servicios que vienen de esa oficina de la OMSA que les hablaba en el 93. Esta oficina hoy, aunque es parte integrada, le llamamos el grupo técnico, y es el que nos colabora en esto. Después de allí, del licenciado Sánchez, me dan el privilegio a este servidor de asumir la dirección por 2 periodos, del 2007 a 2011. Posterior a este servidor, llega nuevamente el licenciado Sánchez como director, se jubila en el año 2018, y por un interín de un año, del 18 al 19, es nombrado el doctor Andrei Fedorov, y hoy día, en el año 2020, es nombrado
el actual director, el doctor William Delgado Montoya, como nuestro director del periodo 2020 al 2025. Todo este recuento histórico, sin pasar por los hitos académicos que hemos tenido con el programa de idoneidad docente, con el programa del PFEVA, con el apoyo del SEDA en procesos de acreditación de todas las carreras. Hemos logrado apoyar las carreras de la institución para tener en 28 años prácticamente toda la oferta acreditada. Hemos colaborado con procesos de capacitación, como les decía. Hemos colaborado en el tema hoy de la pandemia, apoyando a los docentes con el tema de la virtualidad. Se ha trabajado muy escasamente por limitaciones institucionales en el tema de investigación educativa, pero ahí se están haciendo las tareas. Se ha trabajado en todo y hemos trabajado de la mano con el TEC. Entonces, en ese sentido, queríamos resaltar esta labor del TEC y queremos, para concluir, que es hacer notar que en este espacio sobre la historia del SEDA debe convertirse en un espacio para recordar, para reflexionar lo actuado y lo que se debe continuar, pero principalmente agradecer a Dios, a la institución por estos 28 años, por los logros que hemos obtenido y por los nuevos logros que tenemos que obtener a la luz y a la par de las escuelas, y que el SEDA está para ustedes como institución, para ustedes como escuelas, para ustedes como carreras, y que estaremos aquí apoyándoles siempre. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ulises, por ese recorrido histórico. Procedo ahora a presentar el currículum de don Daniel, quien tiene una amplia trayectoria en el tecnológico, experiencia laboral en derecho informático y mercantil, derecho laboral, derecho comercial y elaboración de criterios jurídicos. Es abogado litigante y notario público. También ha trabajado y se ha desempeñado en el Departamento de Asesoría Jurídica de la Dirección Nacional de Pensiones en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en San José, Costa Rica. También ha sido asesor parlamentario de la Asamblea Legislativa. En educación posee un máster en Derecho Penal y Procesal Penal por el Instituto de Estudios de Investigaciones Jurídicas. Tiene conocimientos con el CCNA, el Routing and Switching de la Universidad Politécnica Internacional de San José. Tiene un posgrado en Sistema Penal Acusatorio por el Instituto de Estudios de Investigación Jurídica. También tiene una especialización en negociación y mediación en estrategias y práctica para la gestión y resolución de conflictos por parte de la Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo, España. Ha sido mediador, conciliador y además tiene una especialidad en Derecho Notarial y Registral y una licenciatura en Derecho por la Universidad de Escuela Libre de Derecho de San José, Costa Rica. Con este bagaje, los dejo en presencia de don Daniel. Don Daniel, muchas gracias y usted tiene la palabra. Muchas gracias a usted, doña Rosa Inés, y a todos los demás, don William, don Roberto y estimable auditorio. No me acordaba yo que tenía lo del CCNA. Usted me lo acaba de recordar. Muchas gracias, muy amable. Ok, vean. Vamos a hablar entonces sobre este tema. ¿Qué es el manejo de la asistencia virtual desde una perspectiva de la legalidad? Entonces, yo preparé la siguiente agenda. Primero, como bien acertó don Luis Roberto, tenemos que hablar de derecho de imagen y derecho de voz, porque antes, les adelanto, cuando yo estudié derecho, nosotros hablábamos hasta derecho de imagen, pero ahora se amplía incluso a la voz y ya vamos a explicar por qué. Vamos a hablar también de violación del domicilio, derecho a la educación, vamos a ver jurisprudencia, porque ya hay jurisprudencia constitucional al respecto, un estudiante de la UCR, vamos a ver qué fue lo que pasó, y después vamos a hablar de normativa interna, porque nosotros también tenemos que tomar en cuenta que entra a jugar aquí la autonomía universitaria, ¿verdad? Entonces, primero, antes de llegar aquí, que es el punto en el que vamos a resolver la cuestión, tenemos que tener estos conocimientos previos. Entonces, esa fue la idea mía. Voy a tratar, no me gusta ser muy formal ni nada de eso, entiendo que estamos entre colegas, entonces si ocupan interrumpir o aportar, yo no tengo ningún problema.
no estoy viendo lista de participantes, entonces si ocupan nada más pueden abrir el micrófono y me dicen, Daniel, un momentico y todo bien. Ok, entonces, derecho a la imagen y a la voz. ¿Qué es lo que pasa acá? Bueno, nosotros tenemos unos derechos que se llaman derechos de la personalidad, que don Víctor Pérez, que es el libro de texto que uno utilizó en aquel momento, en 1984, los define como los valores no patrimoniales que se hacen efectivos mediante situaciones jurídicas privadas, como poderes, derechos, obligaciones o deberes, y que protegen estos valores esenciales de las personas, sin los cuales uno no se puede desenvolver plenamente en sociedad. Entonces aquí estamos hablando, por ejemplo, de la dignidad de la persona, de la vida, de la salud, de la integridad, y también van incluidos imagen y voz. Entonces tienen que ver con diversos aspectos como el físico, psicológico, intelectual, espiritual, de relaciones interpersonales, y por eso entra imagen y voz. Ok, ¿qué es la imagen de la persona? Ok, la imagen de la persona no es necesaria o solamente la representación gráfica, sino es cualquier aspecto que permita hacer una representación mental o un reconocimiento mental de la persona, ¿verdad? Entonces ahí van a entrar, evidentemente, fotografías, imagen de video, no sé, pinturas, dibujos, por ejemplo, sketches, etcétera, y por tanto va a entrar la voz, porque la voz permite identificar a una persona. Por ejemplo, de los programas estos cómicos donde hacen imitaciones de voz, ¿cierto? Es decir, la persona no necesariamente tiene que avisar que va a imitar a cierta persona, sino que con solo que imite la voz, uno automáticamente, mentalmente reconoce, es esta persona o está imitando a esta persona. Incluso se podría hacer pasar en una llamada telefónica por la persona, y para uno podría ser difícil lograr diferenciar si eso no es, pero hay una identificación, ese es el punto al que quiero llegar. Entonces, ¿qué nos dice la doctrina? Nos dice que actualmente se reconoce la voz como parte de la identidad. Como les dije, antes no, antes llegábamos hasta imagen. Entonces se hablaba de, bueno, ¿cuándo puedo yo grabar a una persona y cuándo no la puedo grabar, por ejemplo? O ¿cuándo le puedo tomar fotos y cuándo no le puedo tomar fotos? Entonces nosotros decíamos que todavía se utiliza. ¿Ah? Ok, si usted está en espacio público, yo le puedo tomar fotos, porque está transitando en un espacio público. Esa es la regla. Usted está transitando en espacio público, no hay clandestinidad, no media anonimato, ni puede pasarse como incógnito porque usted está ahí a vista de todos. Entonces, si le estoy sacando una foto, usted se puso en esa situación, no me puede reclamar Sí. derecho a imagen. Diga. Una pregunta, don Daniel. Sí. Incluso si la intención es sacar la foto de esa persona, aunque sea público, o sea, mi intención, yo me paro enfrente de la persona y la hago así en la cara y le saco la foto, aunque sea público, aún así no estoy violentándolo a él, aunque esté explícitamente, ¿verdad? Demostrando que es contra él. No sé, pregunto yo si eso no, o si tomo la foto, o la foto tiene que ser como que yo tomo la foto y él por casualidad está donde yo tomo la foto, o sea, o puede ser dirigido, digamos. Sí, No. no, puede ser, sí, ok, hay dos circunstancias distintas, como usted bien señala, don Hayden. Digamos, por ejemplo, en las noticias, cuando abren una toma en Avenida Central y está pasando todo el mundo, el canal ahí no es que va a ir a hacer contratos con todo el mundo de que, bueno, déjenme usar la imagen de todos ustedes que vienen pasando en la Avenida Central porque voy a usar la toma en el noticiero. Ahí nada más abriste la imagen. Ahora, en ese caso, habría que analizar. Yo diría que si usted, digamos, si usted quiere cubrirse, haga ver que la persona está en espacio público. Si usted me está diciendo, ok, le tomé la cara, o sea, le tomé la foto directamente a la cara y la persona estaba en la acera,
pero es que ahí sí estás exponiendo la imagen directamente de la persona, ¿me explico? ¿O no? Sí, 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 correcto, correcto. Sí, Ok, sí, entonces perfectamente. esos análisis se hacen casuísticos. El derecho tiene un pequeño, para mí es una virtud, pero digamos que para otras personas puede ser un problema, que siempre está la norma y vienen las excepciones. Esto se aplica, la norma es esta, pero se aplica así, 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 así. ¿Ah? La otra excepción, ¿qué pasa si yo soy figura pública? Si yo soy figura pública, yo sometí mi vida y, por tanto, mi apariencia a escrutinio público. Entonces hay un interés público de saber qué estoy haciendo yo. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con estrellas de cine, cantantes, etcétera? Que les sacan fotos en todo lado y ellos no pueden decir, derecho de imagen. Es que eso es figura pública. Pero al resto de los mortales, nosotros, ok, tienen que respetarnos eso solo si estamos en espacio público o si dimos consentimiento, como hizo doña Rosa al inicio. Voy a grabar, ¿les parece? Nosotros tenemos la herramienta de Zoom que saca, no sé si han visto, una cajita de diálogo. El problema es que está en inglés. Yo recomendaría que los profesores digamos en español, ¿verdad? Por si algún estudiante no sabe inglés para no causarle indefensión porque va a decir, es que yo no entiendo qué dice ahí. Entonces, indicarle, vea, el primer día, vean, les va a salir una cajita. Eso es que si ustedes aceptan que se les grabe, porque ustedes tienen derecho a que se les grabe o que no se les grabe. Si le das OK, participas, pero sabe que te están grabando. Y todavía tenés la opción de cerrar cámara y cerrar micrófono. Diga, don Eddie. A ver si lo estoy viendo. Sí, es que en realidad estaba pensando. Normalmente más bien me pasa que los... No se escucha, don Eddie. Sí, más alto. Ahora sí me escucho, disculpen. Sí. Perfecto. Perfecto. Ok, disculpen. No, que normalmente me pasa que los estudiantes más bien exigen que grabe la clase, porque más bien Sí. ellos lo que hacen es que exigen que grabe la clase para verla después, para repasar, lo que sea. Sí. ¿Qué pasaría en caso de que más bien ellos me piden que grabe la clase, pero alguien no estaba de acuerdo con que se grabe su voz, por ejemplo, o Ajá. cosas por el estilo? ¿Sería un problema legal? Sí, claro. Si no hay consentimiento de la persona, yo no puedo grabarla, pero a ese punto vamos. O sea, si yo no quiero que me graben, pero quiero participar de la clase y la clase va a ser grabada, todavía el estudiante tiene la opción, no abra el micrófono y cierre la cámara. ¿Cómo participa? Por medio del chat. ¿Me explico? Ahí no le estás violentando imagen. Entonces siempre hay soluciones, ¿verdad? Eso, a ese punto quería llegar. Con lo de las clases grabadas, al puro final, vamos a decir por qué es obligatorio grabar las clases en el TEC. Pero por ahora vamos construyendo, ¿verdad? De lo que es esto de la voz, porque la voz incluso es un rasgo biométrico. No sé si ustedes saben que, bueno, por ejemplo, los pasaportes ahora van a incluir datos biométricos a partir, creo que es del 2000, no sé si es 2023 o 2024, no sé si vieron esa noticia. Pero la voz es un importante dato biométrico. Eso significa que permite identificar a las personas. Por ejemplo, ahora hay laboratorios forenses que tienen técnicas y equipos que precisamente utilizan la voz y el sonido como medio de identificación, ¿verdad? Entonces, esto es para demostrarles el argumento que estoy esbozando de que la voz es parte de la imagen. ¿Ah? Ok, vamos a ver. ¿Desde dónde se tutela este derecho de la imagen? Ok, esto se tutela a nivel constitucional y está en el artículo 24. No está expresamente mencionada la imagen acá, pero la Sala Constitucional dice que esto es parte de la intimidad de las personas. La intimidad de las personas es, ok, tenemos dos conceptos acá, intimidad y privacidad. Entonces, intimidad es lo que yo no quiero que los demás sepan de mí, porque lo considero íntimo y por tanto me lo reservo para mí. Por ejemplo, preferencia sexual, filiación política,
ideología política, esas cosas puede ser que yo no quiera que los demás las sepan de mí. Entonces yo tengo derecho a reservármelas y guardármelas para mí. O la imagen, no quiero que los demás me vean, porque ando en pijamas o porque amanecí muy feo o porque no me he peinado, lo que sea. Me lo tengo derecho a reservar. Y después está la privacidad, que es, por eso les hago así, que es como decir la burbuja que cubre a la intimidad. Entonces, esta es la protección que yo puedo exigir para poder, digamos, de cierta forma, rechazar la intromisión de terceros a mi intimidad. Entonces, cuando yo invoco lesión a la intimidad, intrínsecamente va a ir privacidad. ¿Me explico? O sea, son dos conceptos que van entrelazados y que tratan sobre lo mismo. Intimidad lo protege el derecho de privacidad. Entonces, la sala dijo, ok, la imagen la tutelo como parte de la intimidad. Si la persona no quiere compartirlo porque se lo quiere reservar, tiene derecho y es privado. Y para, aquí le podemos ya ir a contestando un poquito más ampliamente a don Eddie, también está el secreto de las comunicaciones. Entonces, ojo que este mismo artículo acá nos está diciendo, son inviolables los documentos y las comunicaciones escritas, orales o de cualquier otro tipo de los habitantes de la República, siempre y cuando sean privadas, ¿verdad? En el entendido de que sean privadas, y son inviolables. Ahora aquí el asunto es, cuando una comunicación es pública y cuando una comunicación es privada, ¿verdad? No sé si hay alguien acá que haya estudiado comunicación, ciencias de la comunicación. No, por aquello. Porque desde el punto de vista del derecho, nosotros lo identificamos de esta forma. Si yo sé a quién me estoy dirigiendo o puedo determinar quién es mi auditorio, la comunicación es privada. Si el auditorio es indeterminable para mí, la comunicación es pública. Por lo tanto, digamos, en este caso, esta comunicación es privada. Habemos 10 personas y yo aquí tengo la lista y yo sé a quién le estoy hablando. Que no es lo mismo a que yo haga una declaración en la radio o en la televisión, porque yo no sé quién está viendo ese canal ni quién está escuchando esa emisora. Ok, entonces, don Eddie, usted me había dicho algo de que si compartían la grabación. No, o fue que yo me... Otra vez está bajo el Sí, volumen. perdón, es que se me baja solo. Ok, No lo dije, pero lo también estaba insinuaste. pensando en eso. O sea, Ah, yo tengo la grabación, la comparto con mis estudiantes. Si mis sí. estudiantes la comparten con alguien más, ya están violando algo. Ah, sí, exactamente, esa comunicación es privada. Entre ellos, sí, porque vos se la dirigiste a ellos. Ellos sí tienen derecho de saberla. Esa comunicación es privada y dirigido a ellos. Pero ¿qué pasa si filtran el video? ¿O qué pasa si filtran el video y te hacen un meme, por ejemplo? ¿Qué ha pasado, por cierto? No sé si ha pasado o no, pero sí sé que el Consejo Institucional, que eso se los iba a decir al principio, pero bueno, ya lo voy a mencionar. El Consejo Institucional está precisamente analizando esas cosas porque quiere cambiar normativa. Y eso me lo han dicho 2 concejales. ¿Verdad? Daniel, y si, perdón, Sí. y si un ¿Sí? estudiante no estuvo en la clase de Eddie, pero le Ajá. pidió el video al compañero para que se lo pase, él no fue parte de ese grupo privado, a pesar de ser parte del grupo. ¿Me explico? Pero, no, sí lo Ok. entiendo, pero la comunicación sí estaba dirigido a esa persona en sí porque vos sabías que era parte del grupo, ¿me explico? Ok. O sea, en Perfecto. esto hay que hacer, en este caso sí hay, ¿por qué? Es que por eso quiero hablar del derecho a la educación, es que no le podemos hacer nugatorio el derecho a la educación a la persona. Entonces vos no le puedes decir, ok, no puede ver la grabación usted porque usted no participó en clase. Ya, ok. Entonces, bueno, ampliamos el derecho, la comunicación sí es privada, usted sí está en lista, usted sí lo puede ver y además le asiste el derecho a educación.
es que por eso le digo, es que esta cosa no es nada fácil. Incluso yo estaba hablando con don Luis Alexander y me dice, es que mira, pasa esto. Y le digo yo, mira, es que tal esta cosa. Y- Y porque él es vuelvo a otra parte. pregunta. Claro. Supongamos que hay un alumno mío de otro curso que quiere llegar de oyente al otro curso. ¿Puede hacerlo? Sí, la normativa dice que si usted lo acepta, sí, pero que no lo puede evaluar, ¿verdad? No, eso sí, pero mi pregunta es, ¿puedo pasarle el video de la clase? O si estaba en la clase, la Sí, grababa. sí, porque a él sí se la estás dirigiendo. Ok. Ah, ok, que él no estaba en la clase, sino que vos decís, le voy a pasar este video de esta clase a usted, que usted no estaba en esa clase. Bueno, O lo admitiste como no, oyente. la idea era que estaba presente y le paso la grabación. Sí, Ok, si no estaba presente, no le puedo pasar la grabación. no, A menos que exactamente. sea parte del grupo de afiliados. Ok, Exactamente. Si él sí estaba presente, sí estaba incluido dentro del auditorio, que sí era determinado por vos. O sea, vos sí sabías a quiénes te estabas dirigiendo. Esa comunicación sí es privada. No sé si me explico, ya estoy haciendo un enredo. no estoy seguro, no estoy entendiendo. Esto es lo que pasa esto, digamos. A Yo ver, tengo grupos, un grupo digamos, de Telegram o de WhatsApp. ajá, Eh, Ahí comparto las clases, por decir algo. ok, Y, y el oyente está en el grupo y el resto de los compañeros están conscientes de que hay un oyente y que es X. sí, eh, y un día el oyente falta, ¿le puedo compartir el video o no le puedo compartir el video? sí, sí le puedes compartir el video porque estaba dentro del grupo de los destinatarios, en diferido, pero sí estaba dirigido a él. No sé si me explico. Ok, ok. ¿Sí o no? Sí, de acuerdo. Ok, pero ya, es que no quiero, ¿verdad? Confundir, más bien la idea es aclarar, no confundir, ¿verdad? Ok, Una entonces preguntita. tenemos, perdón, diga. Sí, don Daniel, ¿qué pasa? Por ejemplo, algunos estudiantes, por alguna necesidad educativa u otra condición, solicitan la grabación y uno de las personas de los estudiantes se opone, que no quiere que se le grabe. Ok, es que aquí, bueno, eso está al final, pero se los voy a decir de Ah, una vez bueno. porque, No, si no, no, quiere, no, 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 no se preocupe, no, no pasa nada, porque de todas maneras se los voy a decir. Ok, El asunto es que nosotros, doña Gretel, la vicerrectora de docencia, emitió unos lineamientos para las clases de forma virtual, así no se llama. Cuando lleguemos ahí está el título, pero ese es el tema. Y dentro de ellos dice que las clases se tienen que grabar obligatoriamente. Entonces no hay opción. Pero no es obligatorio, dentro de los mismos lineamientos, dice que no es obligatorio para el estudiante abrir las cámaras porque depende del ancho de banda y de que si hay personas, ¿verdad? Porque puede que todos estén trabajando desde la casa y consuma mucho ancho de banda y transmitir datos al abrir la cámara, o sea, al abrir la cámara se consumen más datos del ancho de banda. Entonces, en ese entendido, ella dijo, ok, sí tienen que grabar la cámara, sí tienen que grabar la lección, pero no es obligatorio abrir la cámara. ¿Ok? Entonces, okay, también tenemos que tener entonces en cuenta cuando en estos casos las clases son comunicaciones privadas, ¿verdad? Incluso yo tuve un profesor que una vez quise grabar la clase para después completar los apuntes míos cuando yo estaba estudiando y el profesor cuando vio que yo saqué la grabadora me dijo un momentico, a mí no me grabe, que hasta ahí llegué. Y estamos hablando de un estudiante de Derecho y un abogado. Entonces yo sabía que no, y él de una vez me dijo no, y hasta ahí llegamos. Pero no pasó a más. Pero les cuento la anécdota para ejemplificar esto, ¿verdad? Ok. Ahora, bueno, ya esto ya creo que ya lo abordamos, pero aplica igual que como lo está aplicando el Tribunal Constitucional Español. ¿Puedo grabar o reproducir la imagen y o voz de una persona? Bueno, ciertamente, pero tiene que mediar la autorización del titular. Y aquí te están haciendo las mismas, o están haciendo las mismas observaciones que les hice yo al principio. Por ejemplo, si es una persona que tiene
notoriedad, ellos creo que dicen notoriedad, el asunto es que si es figura pública, y aquí dice artistas profesionales del espectáculo, o que quieren serlo, ostentan el derecho a la imagen como cualquier otra persona, salvo las limitaciones derivadas de la publicidad de sus actuaciones, porque son figuras públicas, o su propia notoriedad. Pero eso no quita que para cualquier otra cosa, por ejemplo, si lo quiero para una campaña publicitaria y quiero que salga esa persona hablando, pues ahí sí necesito, ¿verdad?, hacerle el contrato precisamente para poder utilizar su imagen y o voz, ¿verdad? Y a cambio de eso, pues evidentemente viene la contraprestación, que en este caso sería el pago. Ok. Ahora, esto lo dice el autor Lara Gamboa, creo que se llama Francisco o Fernando, no me acuerdo la verdad. Qué pena, no me acuerdo. Dice en su artículo, por las definiciones que hace la Sala Constitucional del significado de intimidad, se podría decir que al igual que las doctrinas antes citadas, él citó la española, la francesa, etcétera, pero nosotros como venimos de colonia española, pues estamos más arraigados con el derecho español y hay mucha similitud. Entonces, en Costa Rica la imagen también se encuentra dentro del derecho de la intimidad. Por eso les señalé aquí anteriormente el artículo 24, que habla precisamente de la intimidad. Y aquí es donde se tutela la imagen. Okay. Violación al domicilio. Resulta que el artículo 23 de la Constitución dice que el domicilio y todo otro recinto privado de los habitantes de la República son inviolables. Pueden ser allanados por orden escrita de un juez competente o para impedir la comisión o impunidad de delitos y evitar daños graves a la persona, a la propiedad, con sujeción a lo que escribe la ley. Pero, ¿qué se entiende entonces por violación del domicilio? Eso quiere decir que yo no puedo, o sea, el domicilio es inviolable en tanto yo no puedo entrar ni registrar. Y esta es la parte que nos interesa. Registrar el domicilio, porque por ejemplo, yo ahorita que tengo la cámara abierta, ustedes están haciendo registro ocular de una parte del domicilio, pero es mi domicilio. Esta parte de acá, donde tengo el librero, aquí el cuadro, etcétera. Entonces, se los estoy señalando porque cuando vayamos a la jurisprudencia, el estudiante de Derecho de la UCR del recinto de San Ramón, sede de San Ramón, alegó también violación al domicilio. Entonces, tengo que aclarar ese punto antes para que entendamos por qué la sala después le está diciendo no, tampoco hay violación del domicilio. Y esa es una razón muy sencilla, de todas formas. Pero él alega violación al domicilio, que también podría haber en ese entendido. Ustedes están haciendo registro ocular ahorita aquí de una parte de mi domicilio, pero que al fin es mi domicilio. Sí, doña Rosa Inés, usted está viendo, usted le estamos haciendo también registro visual de su domicilio. Entonces, ¿podría haber violación o no? Ahorita vamos a ver por qué la sala dijo no. Que ahora sí vamos a hablar del derecho a la educación. Resulta que, bueno, ¿qué es educación? Educación es desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales, morales, en una persona por medio de preceptos, ejercicios, ejemplos. Pero resulta que hay varias definiciones, no nos podemos quedar ahí. La autora Rosa María Torres en el 2005 dice que el objeto de la educación y por tanto el derecho a la educación es aprender, aprender a aprender y aprender a poner en práctica conocimientos, habilidades, valores, actitudes útiles para la vida y para continuar aprendiendo. Jacques Delors, en 1999, nos dice que es un instrumento indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia ideales de paz, libertad, justicia social. Entonces, lo que quiero decir aquí es que no tenemos una definición unívoca de lo que es educación, pero sí podemos
O sea, sí tenemos o sí podemos identificar rasgos comunes en las definiciones, ¿verdad? En sí, podemos, yo creo que me puedo aventurar a decirlo y creo que todos vamos a estar de acuerdo que implica una transmisión de conocimientos y la aprehensión por parte de la otra persona. Sí, ok. No se asuste. Está bien. Que me están poniendo en el chat que ya lo de la violación de domicilio se asustó más de uno y quitaron la cámara. No se asusten, no pasa nada. Ok. Resulta que la educación es un derecho fundamental humano. Y así ha sido declarado no solo por Sala Constitucional, sino por la UNESCO, que es parte de la ONU. Entonces tenemos incluso tratados internacionales de derechos humanos que hablan del derecho a la educación como derecho humano. Por tanto, estamos comprometidos a brindarlo y no lo podemos hacer nugatorio. ¿Por qué? Porque es una cuestión que es muy importante porque permite el desarrollo completo de los seres humanos. Le brinda herramientas poderosas a niños y adultos en condición social marginal que precisamente permite la movilización social. O sea, es un instrumento de verdad muy valioso que tal vez no se le da la importancia que se le debería de dar o no se le ve con los ojos que se le debería ver. No sé si me explico. Porque a veces uno dice, ¿vos qué sos, profesor? Ah, profesor. Bueno, pero vos llegaste a ser al lugar en el que estás porque alguien te enseñó. ¿Y quién te enseñó? Pues un profesor. O sea, es demasiado importante, ¿verdad? Y incluso la misma UNESCO ha dicho que, ojo aquí el dato, los datos de UNESCO demuestran que si todos los adultos del mundo completasen educación secundaria, el número de pobres podría reducirse en más del 50%. La educación también está demostrado, según la UNESCO, bueno, en este caso las Naciones Unidas, que disminuye la brecha de género. Las Naciones Unidas dicen que que hay un estudio que demuestra que cada año de escolaridad reduce la probabilidad de mortalidad infantil de 5 a 10%. Esto va en beneficio de niños y mujeres. Y además, es preciso que exista igualdad de oportunidades, acceso universal a la enseñanza y criterios de calidad para la aplicación obligatoria. Y esto debe ser monitoreado porque no es solo educar, sino que tiene que haber calidad en la educación. Entonces, al ser un derecho fundamental, nosotros no podemos negarle el derecho a la educación, ni podemos hacerlo ilusorio. Es decir, decirle, por ejemplo, si usted no tiene cámara, porque ahora, de ahora en adelante va a ser, por ejemplo, de ahora en adelante va a ser obligatorio que para poder recibir clases, abra la cámara para que el docente pueda estar 100% consciente de que usted está ahí presente y no fue que se conectó y se fue a ver televisión o a hacer otra cosa. ¿Qué pasa con la gente que no tiene medios para? ¿Me explico? Si tomáramos ese tipo de medida, nosotros, la institución, estaríamos haciéndole nugatorio el derecho de educación a una persona. Don Daniel, perdón que le interrumpa. ¿Sí? Examen, estoy en prueba y yo necesito ver a mis estudiantes haciendo su examen. Uh-huh. El Claro. tema de la imagen, o sea, allí puedo obligarlo a, porque yo necesito verlo, o No, en definitiva no. 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 Es que es la misma norma que le estaba diciendo. Ajá. Permítame porque tengo que ver las fotos para acordarme quién. Ahí si me quitaron la foto, me jodí. Era un señor que estaba con chaleco. Ulises era el que preguntaba, ¿no? Sí, no, el que me acaba de preguntar, pero antes me preguntó otra persona y yo le dije que es que el asunto es que nosotros nos autoimpusimos que no es obligatorio abrir la cámara. Como Eddie, sería. No,
Es que no lo veo, entonces yo soy No malo fue con los William, nombres. no fue William el que preguntó. Yo soy mal. Sí, yo creo que don William. Ajá. Yo aquí estoy. No, no, está bien, es que yo soy malo con los nombres, pero sí me acuerdo viendo. Así fue usted, ajá, don William. Entonces, esa norma se puso por medio de directriz. Hay unos lineamientos que salieron por directriz de la vicerrectoría. Y la vicerrectoría dice, no es obligatorio abrir cámaras. Entonces, ahí tenemos otro problema, ¿verdad? Ok, ¿cómo fiscalizo yo que de verdad es esa persona la que me está haciendo el examen y no fue que le pagó a alguien que ya había aprobado el curso? Le dijo, mira, te doy, no sé, 5,000, 10,000 colones, venime a hacer el examen. La normativa ahorita no nos permite eso. Repito, sí sé que los concejales del Consejo Institucional están tratando de, precisamente en vista de todos estos problemas, porque también tenemos que tener en cuenta que nadie nos avisó de la pandemia, o sea, eso es fuerza mayor, nosotros no sabíamos. Si nos hubieran dicho, mira, ya voy, Daniel, mira, dentro de 3 años viene pandemia, ¿verdad? Tenés que irte alistando. No, no, es que nos cayó de repente. Entonces, bueno, sobre la marcha hay que ir arreglando. Entonces, se hicieron las reformas que se consideraron necesarias en ese momento, pero de esas reformas surgen otras cosas. Estamos en el proceso de acomodo todavía. Diga, don Eddie. No, perdón, nada más quería agregar que tengo un conocido. Bueno, yo también juego ajedrez, él es de ajedrez, Ajá. pero también él estudió matemática. Ujú. Las tarifas eran de 50,000 colones por examen. Y, no, y él me decía que hizo como 40 exámenes universitarios, así, con más de 90 garantizados. Bueno, verán garantía. Bueno, Qué por lo triste. menos. Sí, pero esas cosas es que es la realidad, eso pasa. O sea, ¿cómo hago yo para saber? La normativa nos tiene amarrados. Entonces están tratando de arreglar eso. No quiero causar un mal ambiente porque, repito, nos tomó de sorpresa a todos, nadie sabía. E incluso sé, repito, que están tratando de arreglar esos problemas. Pero es que es muy, muy, muy complicado. Porque incluso yo estaba hablando con un concejal y me decía, es que entonces, Jay, si se van a conectar a un curso, por ejemplo, de Centro de Formación Humanística, que se pasan por asistencia, bueno, ya reformaron el reglamento y se permite pedirles trabajos de comprobación, no los puedo calificar, ¿verdad? Pero bueno, en ese tipo de casos, por ejemplo, si quitáramos eso o no hubiera estado eso, ¿cómo hacemos? Entonces me dice, bueno, una solución sería obligarlos a encender la cámara. Ok, y si no tienen los medios, porque hay un factor socioeconómico. O no hay estabilidad de conexión si vive en una zona muy alejada. De O sea, hecho, otro punto es que los estudiantes tengan una computadora de escritorio y no puedan adquirir el dispositivo para una cámara y no todos tengan portátil. sí, Don Daniel, ¿se puede interpretar lo que dice el artículo 47 en la parte que dice no se podrá condicionar aspectos evaluativos a la adquisición de material bibliográfico, también todos aquellos elementos o insumos que yo pueda pedir de más, como micrófono, cámara, entre otros? sí, Ok. porque le estás haciendo un rogatorio a la persona, ese es el punto. Vos, como institución, le estás diciendo, si no tiene una computadora con cámara, no le doy clases. Y mi derecho a la educación, que es un derecho fundamental, es que eso tiene muchas aristas. Entonces yo le estaba diciendo, vea, a mí me parece, pero ya esto es extraoficial, es mi posición personal. A mí me parece que para no hacer nugatorio el derecho humano a la educación, el TEC debería de proporcionarles a los estudiantes que no puedan el equipo. El asunto aquí es, ¿tenemos presupuesto para hacer eso? Ese es el problema. Porque también les voy a contar otra anécdota. Yo tengo una prima, mucho menor que yo, ¿verdad? Evidentemente, que está estudiando en la UCR, y ella me contó que los de la UCR la llamaron y le dijeron, o sea, la llamaron para preguntarle si ocupaba una computadora.
pero la UCR es un monstruo que se consume más del 60% del FES, ¿verdad? O sea, eso es otra cosa. El asunto es, nosotros tenemos el presupuesto para hacer eso. Entonces, hay muchas complicaciones. Yo no quisiera estar en el CI ahorita porque ¿cómo arreglamos eso? Y después viene la regla fiscal, que si hay superávit no se puede ejecutar porque no sé qué. Bueno, entonces viene un montón de problemas. Pero bueno, por ahorita nada más estamos con la asistencia, gracias a Dios. Entonces, ok, tenemos esto del derecho a la educación. Ok, jurisprudencia. ¿Qué fue lo que pasó? No sé cómo voy de tiempo. No, creo que vamos bien. Estamos Ok, bien. Ujú. gracias. Entonces, pasó, como les dije, que un estudiante de la UCR interpone un recurso de amparo que se tramitó, ¿verdad? Y salió la resolución 2020 21.429 de las 9 horas del 20 minutos del 6 de noviembre del 2020. Ese caso fue que el recurrente cuestiona que la UCR exija encender video y audio en sus dispositivos, cuando tenga que realizar pruebas sincrónicas, con el fin de verificar que el estudiante esté realizando la prueba en concreto. Lo anterior porque lo estima contrario al derecho de intimidad, domicilio y espacio familiar, que era más o menos lo que estábamos comentando, y que fue una consulta que don Ulises nos planteó aquí al foro. Okay. ¿Qué dijo la sala? No me voy a meter con el reglamento de la UCR porque no viene al caso. Ese es el reglamento de ella. Pero en el fondo, ¿qué dijo la sala? Aquí se los tengo, se los voy a leer. Dice, la sala, cuando justifica por qué no le da la razón, porque no le dio la razón al estudiante, dice, es un hecho público y notorio que las carreras que lleva el recurrente, en principio se deban en forma presencial. Se daban en forma presencial. Y que a raíz de la pandemia del COVID-19 se tuvo que implementar la modalidad virtual. Por ende, no es de recibo el argumento cuando afirma, porque él afirmó, no me siento bien ni cómodo mostrando mi imagen. Pues de no existir la situación excepcional, es decir, esta pandemia, e imponer el distanciamiento físico, el recurrente tendría que presentarse a rendir la prueba junto con el resto de sus compañeros y compañeras e impediría, que se mantuviera como incógnito. No consta que por regla general la prueba se grabe, por lo que haría que no quede constancia del video que se ejecutó durante la realización de la prueba. Esto por los efectos de que qué pasa si me comparten la grabación. Ahí no constó en ningún momento que estuvieran grabando, nada más que el profesor le pidió abra micrófono, abra cámara, porque el reglamento de ellos en el artículo 18 sí lo permite. Pero el razonamiento de la sala entonces fue en ese sentido. Ok, no se lo recibo, ¿por qué? Porque si no fuera por la situación excepcional, de todas formas usted tiene que presentarse y no puede hacerlo de manera incógnita. Por lo tanto, de todas formas, te van a ver. Entonces, no es de recibo el argumento de que no me siento cómodo mostrando mi imagen porque de todas maneras la hubieras tenido que mostrar. Y no le dio la razón. Aparte, con lo de la violación de domicilio, le dice, las plataformas virtuales como Zoom le permiten poner fondo ficticio que haría que no se observe su domicilio. Entonces no hay violación de domicilio. Básicamente lo que le están diciendo, vea, usted lo que tiene que hacer es esto. Permítanme 2 segundos. No sé si se ve o no se ve. O si no me veo o no me veo, pero ya cambié el fondo. Y con cambiar el fondo, se acabó la violación de domicilio. No hay registro visual de este aposento o de esta parte del domicilio. Entonces, básicamente lo que le están diciendo es, ok, usted lo único que tiene que hacer, si no quiere, si usted considera o no consiente, porque, ok,
Vamos a ver, si yo invito a la persona que pase, no hay violación de domicilio. Si yo consiento que vean, no hay violación de domicilio, como yo. O sea, yo ahorita no, yo los estoy dejando que vean esto. Si uno hubiera querido, pues entonces pongo el fondo. Ahora, después de esto, yo no puedo salir diciendo, es que don Ulises y don Eddie me violentaron el domicilio porque hicieron registro visual de... Yo consentí. Entonces tampoco. Y aparte, si no quiere, ponga el fondo. Eso es lo que le dijo la sala. Entonces, en consecuencia, se declaró sin lugar el recurso. ¿Ok? Ahora, eso fue un caso en la UCR. Vamos al problema de nosotros, ahora sí, para tratar de responder esto. ¿Qué dice el reglamento de enseñanza-aprendizaje? Bueno, está el artículo 50, ¿verdad? Porque cuando la asistencia no es obligatoria, no hay problema. El asunto es cuando el curso es de asistencia obligatoria. Aplica el artículo 50. Entonces introducen una reforma y le ponen este párrafo aquí al final. En caso de la impartición de lecciones mediadas por apoyo tecnológico, sea sincrónico o asincrónica, no se aplicará la obligatoriedad de la asistencia a las lecciones del curso. Por tanto, no lo quité. En versión preliminar tenía el artículo 51, que es el que dice lo del 15%, que si usted falta al 15% de las lecciones, automáticamente pierde el curso si es de asistencia obligatoria. Este párrafo hace inaplicable el artículo 51. Ahora vamos al detalle. ¿Puedo yo tomar asistencia? ¿Puedo pasar lista? Mi criterio, sí puede pasar lista, pero no puede contabilizar ausencias. Porque la asistencia no es obligatoria. Pero sí puede tener control. Por ejemplo, yo estoy dando un curso de formación los sábados. ¿Cómo hago yo para saber? Porque en el curso de formación se implementó reforma y se dijo, ok, como está esta situación de esta reforma y los cursos de formación se pasan por asistencia, ¿cómo hago yo si no les puedo exigir asistencia? Entonces se implementa una reforma en ese reglamento y se dice, ok, pídales un trabajo de comprobación. Nada más. No lo puedo calificar porque es aprobado o reprobado. No sé si han dado cursos de formación. Alguno acá. Pero eso es nada más aprobado o reprobado. ¿Cierto o no? Entonces, ¿cómo sé yo a quién le tengo que exigir o de quién tengo que esperar yo esos trabajos? Y pues paso lista. Nada más. La asistencia todavía es libre. Eso sí, hagan la aclaración. Ok, vean muchachos, la asistencia es libre. Yo lo que quiero es identificar cuántos trabajos tengo que recibir y de quiénes para mandarle el correo solo a esas personas diciéndoles, ok, usted tiene que, en reposición de la clase, hacerme esto. Yo lo que hago es que los pongo a ver, les digo, ok, con respecto a la grabación de la clase, respóndame estas preguntitas. Y con eso me aseguro que por lo menos vio parte de la clase. Después. Una pregunta, Daniel, antes de que continúe. Claro. ¿Qué sucede con los cursos que son laboratorios? Los laboratorios son prácticos. Ajá. Hay, digamos, por ejemplo, hay laboratorios que se hacen con ciertas plataformas, con tarjetas, digamos, electrónicas. Digamos, esto es una más de bajo nivel, ¿verdad? Pero digamos que hay tarjetas electrónicas que también se pueden acceder por por medio de la red. Entonces, está en un laboratorio en Cartago o en alguna parte y el estudiante tiene la cámara y puede acceder a esa tarjeta, pero tiene que hacerlo en su clase de laboratorio. Si no hace la práctica, pierde el curso. Ajá. Pero no es obligatorio. Ahí vamos. A ese punto vamos. Este artículo es el que vamos a usar para eso. Vean que el artículo 68, y gracias por la pregunta, don Hayden, porque eso es totalmente atinente y pertinente, dice, en cuanto a la evaluación,
Se podrán efectuar la evaluación del progreso académico del estudiante, esto es del régimen, del REREA, ¿cómo se llama? Reglamento de Régimen de Enseñanza y Aprendizaje del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Se podrán efectuar la evaluación del progreso académico del estudiante mediante tareas, proyectos, pruebas orales, pruebas escritas y prácticas. Y además, que es la parte que nos interesa, queda a criterio del profesor establecer otros mecanismos adicionales para evaluar el aprendizaje. O sea, tengo que utilizar alguno de estos y cualquier otro a criterio mío. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo lo que les digo a los estudiantes es que les quiero tomar participación en clase? O les quiero hacer prácticas, o les quiero hacer llamadas orales. Y el reglamento lo permite. Aquí está diciendo que queda a criterio y no hay más reforma. La reforma fue aquí, en cuanto a la asistencia. En cuanto a evaluación, no hubo reforma. Entonces, desde el punto de vista legal, yo lo puedo hacer. El estudiante podrá alegar, mire, pero es que usted indirectamente me está haciendo la asistencia obligatoria. No, yo no le estoy tomando en cuenta la asistencia para nada. Le estoy tomando en cuenta la participación en clase. Pero es que para participar en clase tengo que asistir. Sí, sí. Pero la ley me lo permite. El artículo 68 me lo permite. Diga. No habría que comunicarlo previamente al estudiante. Claro, claro. Parte de las responsabilidades de uno como profesor es, desde el día 1, usted le tiene que decir cómo va a evaluar. Entonces usted le dice, vea, yo le voy a tomar un 5% de participación en clase. Porque si no, sí, perdón. Ajá. Sí, disculpe, es que yo justamente hace como un año que di un curso de cuando ya los estudiantes dejaron de ir porque justamente tienen esa facilidad, ¿verdad? De que se les grababa la clase y listo. Entonces, yo lo que hice fue empezar a dejarles unas tareas de que básicamente era de buscar en internet las respuestas o de un libro y listo. Pero entonces yo lo que hacía era que alguna de todas las preguntas al azar les preguntaba o a cada uno les iba preguntando y les decía que el que no la respondía perdía los puntos. Eso sí es válido entonces. Sí, no estoy es otra forma de evaluación. Lo estoy evaluando. Entonces empezaron a conectar ellos. Sí, claro. Por eso es que es atinente y por eso estoy tocando este punto. Porque en efecto, podríamos decir, no estamos evaluando o no estamos tomando en cuenta la asistencia, porque no es obligatoria. Pero, digamos que veladamente los estamos haciendo conectarse, como me está diciendo don Leonardo, ¿cierto? Y el ordenamiento lo permite. También les tengo que señalar que antes de, yo tengo este criterio, ¿verdad? Este es mi criterio personal. Contacté a doña Ana María Calderón, que es la secretaria de doña Gretel. Ella le trasladó la consulta que yo le hice porque quería versión oficial y les voy a leer, porque hasta el lunes yo le dije a doña Ana Rosa que hasta el lunes no me había contestado, pero sí me contestó ayer, creo que fue. Permítanme, déjenme buscar eso. Ok, me dice, buenas tardes. Sí, esto es el correo esto es comunicación privada, pero ustedes hagan que no oyeron. Porque me dice, lo diría a mí con copia de don Luis Paulino, ¿verdad? Pero es atinente a esto y aplica porque esta es interpretación auténtica de la, bueno, no formalmente auténtica, pero este es el criterio de la vicerrectora. Me dice, según su consulta, he de aclarar que al igual que en la presencialidad, los cursos no tienen asistencia obligatoria, pueden ser evaluados con exámenes cortos o parciales en clase. Si en el programa está claramente estipulado que la evaluación contempla las llamadas orales o participación en clase y se cuentan con rúbricas para esas evaluaciones, es totalmente válido realizar las evaluaciones que correspondan. Es un riesgo que el estudiante decidió tomar al no asistir
y faltar a clase. Ahora bien, si un estudiante perdió la conexión o tuvo problemas para conectarse o tiene alguna razón que es una justificación válida, dispone de los mecanismos necesarios para justificar la ausencia, en cuyo caso se debe considerar como tal. Espero haber evacuado su duda. Cualquier consulta, con gusto le atenderé a solicitud. Entonces, pues gracias a Dios, el criterio de doña Gretel coincide con el mío. Sí se le puede, porque es que el asunto es que si no aceptamos esto, entonces yo no podría ni siquiera hacer exámenes el día y hora de clase. Me explico, porque si no, entonces el estudiante nada más basta con que diga, es que eso implica que yo me tengo que conectar, entonces me está haciendo obligatoria la asistencia. No, no le estoy tomando la asistencia en cuenta para nada. Lo que quiero es que me rellene este examen, o sea, responda a las preguntas del examen y ya. También entonces, bajo ese mismo supuesto, no sé si me estoy explicando o estoy redundando. Pero el asunto es que, como está esta parte de acá, del primer párrafo del 68, de que queda a criterio de uno como profesor establecer otros mecanismos, si yo quiero hacer llamadas orales, ahí está, no hay ningún problema y las puedo hacer. Lo que yo no puedo hacer es contarle las ausencias y decirle, ok, perdió usted el curso por ausencias. Eso sí no. Pero todo lo demás sigue igual. Tanto es así que, ojo, incluyen en el artículo 67, es que yo esto lo traía como fundamento de por qué yo pensaba así, pero al decirme doña Gretel ya criterio oficial, ya no hacía falta, pero bueno. El artículo 67 incluso dice que el profesor tiene que comunicarle los resultados obtenidos de las pruebas sincrónicas a los estudiantes, en las cuales no se cuente con grabación el mismo día que se realicen. Eso significa que sí se permite que se hagan a cierto día, es decir, en cierto día y a cierta hora. Y después siguen las pruebas escritas, orales, sincrónicas o asincrónicas, en las que se cuente con grabación un plazo máximo de 10 días hábiles después de efectuada la prueba, excepto en los casos de fuerza mayor en los que media autorización del superior jerárquico para extender el plazo hasta 5 días. Esto más esto me hacían pensar a mí que entonces mi hipótesis y mi interpretación jurídica del reglamento estaban bien. Repito, ya no hizo falta porque ya doña Gretel nos respondió y les compartí la respuesta. Entonces, sí es dable, por ejemplo, evaluar práctica en clase, o hacer llamadas orales en clase, o evaluar participación en clase. Y no estás lesionando o contraviniendo este último párrafo del artículo 50. Ahora, lo pueden justificar, como dijo doña Gretel, claro, el artículo 40 es el que aplica. En caso de enfermedad comprobada u otra imposibilidad de asistir demostrada por constancia médica por autoridad competente y cualquier otra causa a criterio del profesor que sea justificante, el estudiante lo puede solicitar a la unidad académica correspondiente y tendrá derecho a que se le efectúe la evaluación que no tuvo oportunidad de realizar. Esto todavía está vigente. Entonces, repito, yo lo traía montado así porque no tenía la respuesta de doña Gretel, pero ya a ver, criterio oficial, ya lo digo con más propiedad. Todas las normas están teniendo sentido, no hay ningún problema si se puede. Ahora, ¿cuál es el problema? Y aquí disculpen que lo haya sacado con imágenes, pero es que la página de donde lo saqué no me permitía descargar el PDF, entonces tuve que cortar imágenes y pegar las normas que ocupaba. Esta es la directriz para impartir el curso en modalidad remota con apoyo de tecnología que da la vicerrectora. Y en el por tanto 7 dice, las lecciones sincrónicas deben grabarse y dejarse en un repositorio para el acceso a aquellos estudiantes, así dice, que tuvieron problemas de conectividad por diferentes causas. Entonces, por eso es que es obligatorio para nosotros grabar las clases. Tenemos una directriz en el por tanto 7 que nos obliga. Dígame.
Tengo otra vez ahora la pregunta. Me puse a pensar en el caso de su profesor que no le permitió grabarlo. Ajá. Entonces, o sea, el texto está exponiendo a que uno, como profesor, lo demande porque nuestra voz está quedando grabada en las clases y que lo están exigiendo uno, que es un derecho a la intimidad. Sí. De hecho, yo sé que un Llamo a mi abogado concejal, ya. no ha pasado y espero que no pase, pero yo sé que ya un concejal le hizo a una colega esa consulta, porque la colega me contó y yo sé que le respondió que va en lesión de un derecho fundamental, que es el de la imagen. Yo puedo consentir ahorita a que me graben, pero ¿qué pasa si yo retiro el consentimiento? Me arrepiento y yo digo, no, ya no quiero que me graben más. Entonces, esto hay que arreglarlo. Pero yo les tengo que hablar de lo que está vigente hasta ahorita. ¿Me explico? O que nos den un software para modificar la voz. Okay. Sí, yo diría que aquí, o sea, ¿cómo les digo? Es que esto es muy complicado. Don Daniel, Porque, perdón. ajá, sí, diga, Sí, diga. perdón. Llegar a la misma situación para meterle más fuego, más leña al fuego. Y yo, institución, contrato laboralmente a usted, Daniel, para que dé el curso y por lo tanto usted está cediendo esos derechos, digo, alegando por ahí, ¿no? O no puedo porque son derechos que se consagran en la Constitución y yo no puedo cederlos. Exactamente, es que son fundamentales. Ok. Yo lo que estoy, cuando hay una relación laboral, mi obligación es dar mi fuerza de trabajo al patrono a cambio del salario, nada más. El resto de derechos inherentes a mí como persona se me mantienen. Imagen, voz, el derecho a la familia, por ejemplo. Entonces me tienen que dar días libres porque el día libre tiene un carácter biológico y aparte para tutelar el derecho a la familia que el trabajador tiene derecho a convivir o ver a su familia, porque el asunto es que, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo le digo a la persona, usted no tiene derecho a día de descanso? ¿Cuándo voy yo a ver a mi familia? Me estás lesionando indirectamente, pero lo estás lesionando al fin el derecho a la familia. Entonces, todos los derechos estos fundamentales se quedan conmigo, porque tampoco yo puedo mandar mi fuerza de trabajo y quedarme yo aquí. Si se pudiera, todos lo haríamos. Voy a mandar mi fuerza del trabajo al TEC y yo me quedo aquí acostado viendo tele. El asunto es que para yo brindar mi fuerza de trabajo, tengo que ir yo. Entonces también hay que tutelar, perdón, a la persona. ¿Me explico? No se pueden separar. Entonces está ese problema, que los derechos fundamentales están pegados ahí. Entonces, este es otro punto que yo sí sé que un concejal ya lo consultó. Vamos a ver qué resuelve. Es que de verdad que esto está muy complicado. Y no quiero tampoco, o sea, ser incendiario y que todo el mundo salga aquí diciendo que qué barbaridad, que cómo se les ocurrió. También tengamos en cuenta que, repito, esto fue una cuestión que nos tomó a todos por sorpresa. Nos cae la pandemia y bueno, hay que solucionar como se pueda. Veámoslo desde el punto de vista de nosotros. Yo no sabía usar ni Zoom ni Teams, ni sabía que eso existía. Cuando cae la pandemia y suspenden el curso, o sea, el curso lectivo, ¿se acuerdan? Que al principio lo que hicieron fue suspender a ver qué hacíamos. Hicimos una reunión de cátedra y yo dije, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a convertirnos como la UNED. ¿O qué va a pasar? Ya después el TEC manda, informa, vea, es que está el Zoom, está el Teams, y yo, mira, existe eso. ¿Cómo se usa? Travesé de papá, porque ya vamos a comenzar a dar clases. Yo no sabía usar eso ni sabía que existía. Entonces todos nos tuvimos que acoplar, eso es a lo que quiero llegar. ¿Y por qué es que están diciendo esto de que es obligatorio grabar? Porque ellos están teniendo en cuenta en el por tanto 16 que se debe tener presente la limitación de ancho de banda, el tipo de dispositivo con el que cuentan los y las estudiantes que restringen su conectividad, por lo que el uso de cámara no puede ser requisito para la aplicación de evaluaciones sincrónicas.
Entonces, ellos dicen, grábelo porque usted no sabe si tienen posibilidades económicas de pagar un ancho de banda mayor. Usted no sabe si todos están trabajando desde la casa. Usted no sabe si les redujeron la jornada a todo mundo en la casa, que eso implica entonces un ingreso menor. Usted no sabe si el estudiante está en una posición socioeconómica de adquirir equipo o no. Entonces, bueno, grábesela porque por lo menos así le ha dado la opción de que si no se pudo conectar, porque X razón, porque se le interrumpió el servicio o lo que sea, le estás dando el chance de que lo vea entonces después, cuando vuelve la electricidad o vuelve el internet. Y teniendo en cuenta también este ancho de banda, dice, ok, para las, aquí lo último, el uso de cámara no debe ser requisito para la aplicación de evaluaciones sincrónicas. Entonces, eso es lo que me preguntaban al principio. Por lineamiento, nosotros nos autoimpusimos por autonomía universitaria, en uso de las facultades de la autonomía universitaria, nos autoimpusimos esta norma. No podemos pedirle al estudiante que abra la cámara cuando está haciendo el examen. Y la última que es relevante en cuanto a control de asistencia, dice, las evaluaciones se pueden realizar en forma sincrónica o asincrónica. Los estudiantes deberán de conocer desde el momento en que ésta se calendarice el tipo de evaluación que se aplicará, que es lo que lo que estábamos hablando con creo que fue don Eddie, o no, mentira, fue don Leonardo, cuando me preguntó lo de las pruebas. No, ¿qué fue lo que me dijo? Perdone. Bueno, yo le dije el caso mío donde yo les empecé a aplicar evaluaciones en clase. Ajá. El asunto Para es, evaluar este tareas. lineamiento es el que nos aplica aquí, ¿ok? Bueno, aparte de estar en reglamento, está en este lineamiento por tanto, número 13 de esa resolución. Usted le tiene que especificar desde el principio cómo lo va a evaluar. Si va a hacer una modificación, el reglamento también le dice cómo tiene que hacer esa modificación. Si va a hacer una modificación a la manera de evaluar, por ejemplo, tiene que contar con la anuencia de todo el grupo y lo tiene que plasmar por escrito. Sobre la marcha puede cambiar perfectamente el tipo de evaluación o las formas de evaluar, pero entonces tiene que hacerlo con la anuencia de todo el grupo y plasmarlo por escrito. Entonces usted nada más redacta ok, el escrito, ¿verdad? Desde este momento todo este grupo está de acuerdo con que vamos a evaluar así, 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 y les recoge firmas a todos. Y se acabó. Disculpa, no entendí al principio la preocupación que mencionaron sobre el primer punto de las grabaciones, que fue que si alguien le permite que se graba y meses después puede decir que ya no está de acuerdo con que se haya grabado. Fue eso lo que dijiste. Entonces habría que eliminar el video, digámoslo así. No, porque esas grabaciones las hiciste lícitamente porque ya había consentimiento tuyo. El asunto es, por ejemplo, digamos ahorita, no lo estoy haciendo, pero para ejemplos de lo que me estás planteando o de lo que se quiere plantear. ¿Qué pasa si yo ahorita digo, saben que yo ya no quiero que me graben? A partir de ya, no me pueden grabar. ¿Me explico? Ok. Entonces, ¿qué pasa si vos desde el principio del semestre dijiste, sí, está bien, pero hoy dijiste, a partir de hoy, ya no quiero que me graben? Y tenemos por tanto 7 acá. Repito, no quiero ser incendiario, se hizo con toda la buena fe, estoy totalmente seguro, pero entonces ahora el Consejo Institucional está viendo cómo arregla esto. Sí, porque el problema es si yo, profesor, no quiero grabar mi clase, o sea, no quiero grabarme. Ajá. Que tengo que poner un video, pongo un video de alguien más para dar clases. Por eso, exactamente. ¿Cómo hacemos? ¿Verdad? Entonces, bueno, eso era lo que yo les quería comentar, que yo creo que sí cumplí con me pasé 8 minutos, disculpe, doña Rosa Inés. Pero, entonces, ese es el estado actual de las cosas. Entonces, repito, tenemos ya el criterio oficial, si se puede, entonces, por lo menos de esa forma, no estás evaluando
o sea, no estás tomando asistencia, no estás haciendo la asistencia obligatoria, pero los estás, como dijo don Leonardo, se comienzan a conectar, ¿verdad? Y no hay transgresión a ninguna norma. Incluso esa era mi interpretación y doña Gretel lo confirma. Entonces eso puede servir como una forma, digamos, de hacer que las personas sí atiendan la lección. Don Daniel, ¿qué pasa si nosotros tenemos declarado que por por ausencia se pierde el curso? No, ahí no, porque el artículo 50, párrafo último, te lo está prohibiendo. Ellos hicieron esta reforma y pusieron esto. En caso de impartición de lecciones mediadas por apoyo tecnológico, sea sincrónica o asincrónica, no aplicará la obligatoriedad de asistencia al curso. Pues básicamente ahora todos los cursos del TEC son de no asistencia obligatoria. Gracias. Con mucho gusto. Entonces yo traía esto como alternativa. Bueno, entonces, ¿cómo hago yo que se conecten sin hacerles obligatoria la asistencia? Evalúe de participación en clase. Evalúe llamadas orales. Ponga práctica. Prácticas en clase. Trabajo en clase, digamos. Excelente. Entonces, bueno, yo con eso concluyo, pero quedo acá anuente a cualquier duda, consulta, sugerencia. Espero haber satisfecho las expectativas, eso sí. De verdad que es primera vez o sea, no es primera vez que doy una charla, pero sí es primera vez como que ya directo a mis colegas, así, una cosa así. Entonces estaba con un poquillo de, ¿verdad? De, digamos, ansiedad de cómo me va a ir. Espero haber satisfecho sus expectativas y haber aclarado por lo menos el panorama con respecto a la normativa que se puede aplicar hasta hoy. Repito, sé que el Consejo está trabajando para ver cómo arregla esto. Don Daniel, no, excelente la participación. Yo creo que ha sido muy significativa, muy concreta. Yo creo que has solventado algunas de las principales necesidades que tiene el profesorado, ¿verdad? Ha sido interesantísima. Aprendimos bastante y tenemos una guía desde el punto de vista legal para proceder, que eso era lo que sentíamos nosotros como SEDA al interpretar la necesidad de los profesores del Centro Académico de Alajuela, pues una directriz, un norte para ver cómo seguimos desempeñándonos. No sé si alguno tiene alguna otra duda. Y si no, por aquí ya viene el aguacero y si no hay ningún otro comentario, le daría la palabra a nuestro director para que haga el cierre de la actividad, por favor. Doña Rosa, si me permite. Doña Sí, Rosa claro, Inés, sí. aquí en el chat les acabo de pasar el link donde están las directrices por si las quieren ver todas, ¿verdad? Okay, ahí está el link del TEC donde publican el comunicado y está la copia del PDF con las directrices, ¿verdad? Yo nada más puse las que eran relevantes con respecto al tema de asistencia, ¿verdad? Pero ahí están todas las que se deben de cumplir, nada más, como para que sea más excelente. completo. Muchísimas gracias. Entonces, don William, si nos hace el cierre. Don William. Creo que ha sido muy significativo ponernos a pensar las implicaciones de la imagen y voz, el derecho y el cuidado en la práctica docente, las implicaciones que podemos tener y cómo mejorar también las condiciones para no cometer el error de hacer una indefensión hacia los estudiantes sobre sus derechos y ante todo nosotros como profesores. Me llamó mucho la atención aspectos que nos pueden servir mucho para llegar a un acuerdo y pensar cómo podemos hacer las cosas de una manera más simple, y retomo lo que indicaba explícitamente don Daniel, de que todo estuviera explícito, descrito en el programa que entregamos a nuestros estudiantes para que de esa manera nos resguardemos.
y le pongamos en claridad a nuestros estudiantes también los insumos que tienen que llevar a cabo. Sí, está en efecto, precisamente tengo una consulta del CI en todo el tema que me ha dicho hoy, nos ha expuesto don Daniel. Ya hay jurisprudencia, como nos la demostró, y también esto recabe mucho a estar presente con el reglamento, tenerlo muy presente en todas las implicaciones y hacérselo conocer a los estudiantes. Pero lo que más me gusta de esta experiencia es, como dijo Kroc, ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos. Miren que en las preguntas, nuestras reflexiones, analizar sus implicaciones, por lo menos yo tengo contrataciones de terceros y en las contrataciones hemos resguardado mucho el hecho de que una de las implicaciones es que el derecho de imagen y voz tiene que ser grabado para poder estipular las mejoras del caso. Entonces también todo eso conlleva esa reflexión y creo que ha sido muy provechosa esta tarde. Y no, agradecerle 100%. Vámonos por un rico café chorreado, diríamos en este momento, ¿verdad? A disfrutar. Y gracias a Rosa Inés por esta experiencia con el Centro Académico de Alajuela. Y don Daniel por toda su apertura en esta tarde. Más bien espero que sea la primera de muchas para generar encuentros y conversaciones académicas, que no solamente hablemos de evaluación, sino ahora también la implicación didáctica con la tecnología. ¿Estamos preparados para enseñar con tecnología? La tecnología no es el panacea, es realmente cómo la uso didácticamente. Y muchas gracias. Para mí es muy grato celebrar con ustedes este 28 aniversario de esta manera. Todos hemos aprendido algo, ¿verdad? Muchísimas gracias, don William y don Daniel. De nuevo, nuestro agradecimiento, don Roberto y profesores que nos acompañan. Ha sido un placer ser partícipe de esta actividad y como lo dijo nuestro jefe, estamos a su disposición en cualquier otro tema, temática, asesoría, acompañamiento que ustedes requieran, que nos lo hagan llegar y así estamos cada día más cerca de ustedes. Voy a detener la grabación y